En 1945 la bomba atómica explotó sobre Hiroshima y el mundo se enteró por la radio. 30 años más tarde, la llegada del hombre a la luna fue vista por 600 millones de personas en televisores a todo color. En una sola generación, la televisión cambió nuestras vidas para siempre. Virajes decisivos de la historia. La explosión de la televisión. El 10 de abril de 1912, el Titanic, la primera nave diseñada para no hundirse nunca, zarpó de Southampton, Inglaterra, con destino al puerto de Nueva York. El capitán Smith dio la bienvenida a bordo a más de 2.000 pasajeros, desde millonarios hasta inmigrantes. El Titanic partía a su primer viaje a través del Atlántico. 4 días más tarde, y a más de 3.000 millas hacia el oeste, un joven operador de telégrafos llamado David Sarnoff se encontraba en su oficina de la ciudad de Nueva York. Un poco antes de la medianoche, recibió un aterrador e inesperado mensaje. El Titanic había chocado contra un iceberg y se hundía rápidamente. En el terrible caos desatado por el accidente, las personas se encontraron con que había muy pocos botes salvavidas. Durante 72 agotadoras horas, Sarnoff comunicó la espantosa tragedia a un mundo paralizado por la sorpresa. De más de 2.000 pasajeros, solo una tercera parte había sobrevivido. El dramático reportaje de Sarnoff sobre el hundimiento del Titanic fue el inicio de una revolución en las comunicaciones que cambiaría el mundo. Sarnoff afirmaría más tarde: el desastre del Titanic puso a la radio en primera línea e incidentalmente a mí. David Sarnoff nació en Minsk, Rusia, en 1891. Emigró a los Estados Unidos a la edad de 9 años. Al igual que miles de otros emigrantes, iba en busca de una vida mejor. Su primer hogar fue el abigarrado gueto situado en el lado este de Nueva York. Un lugar muy diferente a los sueños que se había forjado, pero con una determinación y seguridad en sí mismo que había de acompañarlo por toda su vida. Sarnoff pudo muy pronto escapar de la pobreza. Para ayudar a sostener a su familia, primero vendió periódicos en las atiborradas calles de Manhattan y después se empleó como mensajero. A los 15 años tenía un empleo que le producía $5.50 a la semana. Se había contratado como office boy en la revolucionaria compañía dirigida por un inventor italiano, Guillermo Marconi. Al igual que Sarnoff, Marconi había empezado solo con sus sueños. Pero a mediados de 1890 había inventado el primer sistema de radio inalámbrico. Había liberado las comunicaciones de la esclavitud de los cables. Era un hombre que Sarnoff tenía que conocer. David se ofreció para trabajar como mensajero personal de Marconi y el mismo Marconi le enseñó a descifrar la clave Morse. En el transcurso de un año fue ascendido a operador de telégrafo junior. Astutamente capitalizó su reporte sobre el desastre del Titanic y muy pronto se vio empujado hacia la cima. En 1919 ingresó a una compañía de comunicaciones recientemente creada, Radio Corporación de América, y muy pronto empezó a escalar hacia la dirección general. Sarnoff fue un hombre de negocios, no un científico, pero reconocía que la investigación científica era la clave del éxito comercial. Conoció a grandes científicos, entre ellos al gran Albert Einstein. Supo ver el potencial oculto de la comunicación inalámbrica. Además de informar, también podía divertir. A principios de 1915 ya había ideado que una caja musical podría ser adquirida en cada hogar de los Estados Unidos. Su atención, por favor. Esta noche escucharemos algo totalmente nuevo y diferente a todo lo que han escuchado antes en la radio. La sombra de Fu Manchu. En los próximos 10 años, Sarnoff encabezaría la explosión de la radiomanía.
En un solo año, la RCA obtuvo 11 millones de dólares en aparatos de radio. Londres, Melbourne al habla. En todas las ciudades y estados, todo mundo sintonizaba el nuevo sonido. El mundo estaba cautivado con la nueva tecnología. A fines de los años 20, la radio tenía la supremacía en comunicaciones y Sarnoff era su rey. En el aire. Sarnoff era para entonces el director de la industria manufacturera en comunicaciones más grande del mundo, la RCA, y su subsidiaria en comunicación, la NBC. Era un hombre poderoso que comprendió enseguida que la radio era solo la punta del iceberg de la comunicación. La poderosa industria de la radio no fácilmente compartía su éxito, pero Sarnoff tenía en mente planes mucho más vastos. Si el sonido podía llegar a las masas, ¿por qué la imagen no? Won't you listen? Won't you see me no more? Bill winked his eye as he heard her cry. Won't you come home, Bill Bailey? Won't you come home? She cried the whole day long. I'll do the cooking, honey. I'll pay the rent. I know I've done you wrong. Cuando se enteró del nuevo experimento que permitía ver las imágenes por medios inalámbricos, decidió dedicar toda su energía y dinero en ese invento no comprobado aún. Se preparó para convertir su enorme público de radio en uno mayor aún, cautivo de la televisión. Estaba a punto de embarcarse en la aventura más arriesgada de su vida. Europa avanzaba con lentitud, pero firmemente en el nuevo invento de la televisión, un sistema mecánico de imágenes instantáneas basadas en una rueda giratoria. Esta actividad estaba dirigida por el escocés John Logie, quien había probado exitosamente su televisión en 1926 en la ciudad de Londres. Aunque el sistema funcionaba y fue adoptado en Europa, el equipo era pesado e incómodo y la calidad de la imagen transmitida era pobre y la recepción muy variable. A pesar de todo, la televisión empezaba a ser una realidad y a atraer la atención de todo el mundo. En Nueva York, el inventor Charles Jenkins transmitía una hora de televisión desde la Quinta Avenida, 3 veces por semana, a un pequeño pero muy entusiasta club de admiradores. La NBC experimentó con nuevos métodos mecánicos, pero Sarnoff sabía que necesitaba un sistema mejor antes de enviar la televisión al mercado masivo y conseguir mejores imágenes antes de coquetear con los ingresos de los gigantes de la publicidad. Y en enero de 1929, Sarnoff recibió la inesperada visita de un completo extraño. El hombre puso ante Sarnoff la respuesta que había estado esperando. Sin nada más que teoría pura y convicción para apoyar sus ideas, el extraño dijo a Sarnoff que podía construir un sistema de televisión electrónico muy rentable en un lapso de 2 años. El científico Vladimir Sworkin era un inmigrante ruso, al igual que Sarnoff, y le aseguró que solo necesitaría $100,000. Inmediatamente Sarnoff consintió en darle el apoyo que necesitaba y ambos establecieron una relación de negocios. Ese mismo año una terrible depresión azotó los Estados Unidos. Mientras el desempleo azotaba la compañía RCA y en un solo mes las acciones cayeron a 1/5 parte de su valor, Sarnoff fue consecuente con sus ideas y a pesar del enorme riesgo financiero, protegió a Sworkin y su equipo de científicos. Siendo ya presidente de RCA, Sarnoff aportó los recursos para fundar uno de los más grandes complejos científico-comerciales del mundo. $50 millones más tarde, Sarnoff afirmaría: Sworkin no solo era un gran inventor, sino el agente de ventas más grande de la historia. Puso un precio de $100,000 a la televisión y yo se la compré. Pero hubo grandes obstáculos en la carrera de Sarnoff. El inventor Howard Armstrong quería reservar frecuencias de radio esenciales para su nuevo invento, la frecuencia modulada. Mientras que un joven mormón llamado Philo Farnsworth conseguía la patente esencial de un rastreador electrónico de imágenes. Pero en donde encontrara oposición, Sarnoff solía ser despiadado. Utilizaba su poder legal y financiero para tomar ventaja total sobre los inventos de sus competidores y los obligaba a permanecer al margen.
Sarnoff también perteneció a la oficina regulatoria del gobierno, la FFC, en la que luchó porque todas las emisiones estándares de televisión fueran compatibles con los equipos de RCA. Luchó agresivamente por eso durante 12 años. A mediados de la década de los 30, Europa se encontraba delante de Estados Unidos en la carrera por la televisión. La Corporación Británica de Transmisiones, la BBC, situada en el Palacio Alejandra, finalmente eligió el sistema electrónico EMI en lugar del sistema mecánico de Baird y empezó a transmitir en 1936. Para fines de ese año, Inglaterra, Francia y Alemania poseían ya servicios regulares de televisión. Pero en la Europa continental, la televisión se encontraba en manos del gobierno o de las oficinas postales, no en las de hombres de negocios. Y dado que no había competitividad en el mundo, Sarnoff estaba decidido a ser el primero. Empezó a enviar transmisiones regulares desde la punta del edificio Empire State. Finalmente, en 1938, 9 años después de su primer encuentro con Sarnoff, Zworykin cumplió su promesa. Un sistema electrónico de televisión muy rentable. Sarnoff estaba fascinado. Se encontraba a solo un paso de realizar su sueño. Comprendió que la nueva creación necesitaba un lanzamiento espectacular que atrajera al mundo de la publicidad y de las ventas, y escogió la Feria Mundial de Flushing Meadows, Nueva York, que se realizaría en abril de 1939. Roosevelt fue el primer presidente televisado. Por mi alta investidura, yo consagro la Feria Mundial de Nueva York de 1939 y la declaro abierta a toda la humanidad. En las afueras del stand de la compañía RCA en Flushing Meadows, Sarnoff anunció: hoy agregamos imágenes al sonido de la radio. Es con un verdadero espíritu de humildad que anuncio el nacimiento en este país de un nuevo arte, tan importante que afectará a toda la sociedad. Sarnoff presentó futuristas aparatos de televisión para incitar el apetito de los consumidores, pero costaban entre $125 y $1,000. A diferencia de la radio, era un lujo que muy pocos podían permitirse. El sueño de Sarnoff de una televisión en cada hogar muy pronto fue abatido por los acontecimientos mundiales. En el transcurso de un año, la gente se había olvidado de la Feria Mundial y de la televisión. Y en los próximos 6 años, una sangrienta lucha por la democracia ocuparía el centro de los escenarios. Hitler aprovechó los sistemas televisivos de Francia y Alemania para hacer propaganda nazi. Parecía que la televisión se convertiría en la hermana mayor de la tiranía. El final de la Segunda Guerra Mundial abrió un nuevo capítulo en la revolución de las comunicaciones. Durante la guerra, Sarnoff sirvió como general brigadier a cargo de comunicaciones. Había contribuido enormemente al desarrollo de artículos de guerra electrónicos, tales como el radar, y ahora conocía la tecnología adecuada para producir receptores de televisión más baratos y con igual capacidad de recepción. Rápidamente organizó líneas de producción. Había llegado el momento de realizar su sueño de colocar un aparato de televisión en cada hogar de los Estados Unidos. En persona impulsó la producción de aparatos de televisión, vendiéndolos en todo el país. Esta vez todo había salido perfecto. La depresión y la guerra habían quedado en el pasado y la gente estaba ansiosa de lujos, alimentos, ropa y diversión. Estados Unidos empezó a gastar y no se detenía. Siendo una curiosidad al principio, la novedad de imágenes instantáneas en el seno del hogar muy pronto capturó la imaginación del país. Los clientes se veían atraídos por la gran variedad de modelos que se ofrecían.
En 1946 se vendieron en Estados Unidos solo 10.000 aparatos receptores. 3 años más tarde, la cifra aumentó a 2 millones y en el lapso de 10 años, el 73% de cada hogar estadounidense tenía un aparato televisor. En respuesta a la explosión en ventas, los programadores se esforzaban al máximo para mantenerlas altas. A medida que la tecnología y la publicidad se desarrollaban, emergía una nueva forma de arte. Ahora haz un acercamiento a las cuerdas. Ahora toda la orquestación en despliegue. Vuelve a la posición original y pasa por todos, incluyendo al director. En 1953, más de 220 millones de personas en todo el mundo vieron la coronación de la reina Isabel. La soberana se dirige en la carroza con su esposo Felipe, duque de Edimburgo, hacia el lugar de la coronación, por un lugar decorado con arcos muy esbeltos. La transmisión de la BBC fue lanzada a través del Atlántico. El arzobispo ha puesto la corona de 5 libras de peso, símbolo del poder y la luz. Y mientras la ha puesto en la cabeza de la reina y retira sus brazos, el público grita a una sola voz: ¡Dios salve a la reina! Los ratings de televisión rebasaban ya a los de la radio. Las limitaciones de este medio eran ya vistas por todos. Chris, ¿estás herido? ¿Estará Chris seriamente herido? La televisión, que había sido un lujo de preguerra, era ya una necesidad de todos los habitantes. La aventura de Sarnoff le había pagado con creces. Había apostado todo a su instinto y había ganado. Con Zworykin a su lado, vio crecer los beneficios de la RCA. Pero ni siquiera Sarnoff pudo imaginar la verdadera naturaleza de la criatura que había lanzado al mundo. Los agentes viajeros habían sido una parte esencial de la nación. Pero los días de las ventas de puerta en puerta estaban contados. Ahora había un agente rival en las casas. Buenos días, señora. Permítame presentarme. Soy Charles Benson y represento a la compañía de ventas de Filadelfia. Con el auge de la televisión, la publicidad de ventas tenía entrada automática en los hogares y las compañías manufactureras multinacionales muy pronto tuvieron un acceso sin precedentes a los ojos y oídos de la nación. El café Maxwell House presenta Mamá, con la estrella Peggy Wood. Sí, esto es Mamá. Llevada a ustedes por el café Maxwell House, la más rica mezcla de café, el café favorito de Estados Unidos. Hoy en día más y más gente compra y disfruta Maxwell House. Muy pronto los publicistas vieron el poder de la nueva carta. Un anuncio costaba $4 por minuto. Muchos eran en vivo y a veces requerían de una muy hábil improvisación. Sí. Alguien está jugando aquí. Normalmente es fácil manejar la puerta automática. Siempre hace lo que tiene que hacer. Y es algo muy fácil. Y cuando se ve el interior, uno piensa que tanta comodidad es mágica. Recuerden, pueden estar seguros si es un Westinghouse. Las ganancias en publicidad aumentaron rápidamente de $12 millones en 1949 a 300 millones en 1952.
Buenas noches. Soy Ted Strelicky, hablando en nombre de la compañía Kraft, los fabricantes del queso favorito de todo el mundo. Los programas se vieron influenciados por los publicistas y las encuestas entre el público. Y ahora con ustedes, Bill Slater. Un momento, por favor. ¿Y ahora va a beber más café? Damas y caballeros, con orgullo presentamos en este programa a su excelencia Fulton J. Sheen en Vale la pena vivir. Amigos, Una luz en el camino es presentada a ustedes por Jabón Ivory. Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Así es. Detengan esa imagen. Se desencadenó una feroz batalla por los corazones y los bolsillos del vasto público televisivo. Aquí vamos. Sensacional. El mundo. Shampoo Joy. Shampoo Joy. From Lexington to Madison and on. Pepsodent, Pepsodent. Now we have a rather unique way. Spring. Hubo protestas de que la televisión era comercial e intrascendente, un enorme basurero. Pero ya era demasiado tarde. La televisión comercial había echado raíces. La publicidad por televisión ofrecía a las personas el sueño americano. Y al comprar en centros comerciales y supermercados de todo el país, la gente lo obtenía a granel. Me agrada, ay, te agrada, ay, a todo les agrada, ay, para presidente. Es lo mejor que hay para gobernantes de Washington. Muy pronto los políticos aprendieron la habilidad de vender por televisión. Eisenhower fue el primero en admitirlo en su campaña presidencial de 1952. Su oponente, Adlai Stevenson, a quien no le agradaba el nuevo medio de comunicación, perdió la elección. Tener la sonrisa de un vendedor fue muy pronto una necesidad política. Contra la palidez nerviosa de su oponente Nixon, Kennedy conquistó a la nación con una simple mirada. Todos los que escucharon el debate por radio pensaron que Nixon había ganado, pero aquellos que vieron a Kennedy en acción no dudaron que él sería el próximo presidente de los Estados Unidos. Al final del reinado de Kennedy, la televisión era el medio de comunicación dominante. El general Sarnoff era ya un poderoso y adinerado pilar de la sociedad norteamericana que atestiguaba la importancia de la televisión. Como tantas otras miles de personas, tuvo la guerra de Vietnam en la sala de su casa y presenció la realización del sueño de Kennedy cuando el hombre dio sus primeros pasos en la luna. Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Sarnoff vio realizados completamente sus sueños con la introducción de la televisión a color compatible. Gracias a su agresiva promoción, vio a la RCA llegar a la cima de la montaña de las comunicaciones. Para Sarnoff, el sueño norteamericano se había hecho realidad. El presidente Johnson afirmó lo siguiente de Sarnoff. Nadie ilustra mejor el genio de Norteamérica. Su ascenso de niño inmigrante a estadista industrial en un dato inspirador. David Sarnoff. Muy pronto, cada rostro, cada evento, cada tragedia, pudieron ser vistos por todos en el preciso momento. Nuestro mundo nunca más volvería a ser el mismo.